Porque siempre es mejor hablar, en Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva junto a Consuelo Saavedra, Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Colbún, transforma, impulsa, sueña. Mejora tu inversión con Larraín Vial. Somos GTD, más que tecnología. En BCI somos verdes. Súbete a la electromovilidad con Mita. Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Estás en Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos de este día lunes 24 de marzo, junto a Matías del Río, a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en un Santiago al menos, porque para el sur la cosa está más cálida, pero en un Santiago al menos que amaneció bastante frío. ¿Sí? Anoche, de hecho, fue, no sé si te lo notaste, pero la mañana había estado bastante calurosa y de repente, a mitad de la tarde empezó a helar, y hoy día en la mañana, yo que soy ciclista, les puedo decir que eché de menos haberme puesto guantes. Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Y empieza a mejorar el clima en Londres o es como me decía? Sí, subió a 3 grados. Nubladito, te diría yo, nubladito. Yo una vez me acuerdo que le pregunté a alguien cómo era cómo, cuando iba a ir para allá, cómo es el clima en esta época. Me dijo, no te cae ningún problema. En Londres hay 2 estaciones, invierno y la del tren. Así es, 3 quizás le agregan la estación del metro. Del metro, claro, pero estaba pensando en Victoria Station. Oye, lo que está enredadísimo y que entiendo que los expertos lo venían prediciendo, etcétera, el riesgo y la mezcla de ambos elementos son los incendios forestales en la Araucanía, que curiosamente hubo un inicio de temporada muy duro, ¿te acuerdas? Cuando hubo cortes de caminos, etcétera, y lo que debería ser un cierre de temporada está hoy día convirtiéndose en algo muy, muy complejo. Hay miles de hectáreas quemadas, muchas personas evacuadas, en algo que cuando estamos a 24 de marzo uno pensaría que el riesgo pasó. Cambio climático, intencionalidad, lo que fuere, la realidad es esa, y entiendo, tú me lo comentabas antes, Matías, que los expertos venían hablando hace un rato del riesgo de que esto ocurriera. Sí, porque están... Claro, es que cuando uno vive en los lugares o está en los lugares o tiene intereses cercanos, profesionales, claro, en fin, de lo que fuera, tiene más cercanía con el tema, está muy pendiente. Y los que estamos fuera, estamos en una ciudad grande con otros miles de temas, lo escuchamos, lo vemos, pero no le tomamos el peso muchas veces. Y eso hay que ser, bueno, pasa con todos los temas, ¿no? No le tomamos el peso de quién está viviendo o está sufriendo ese problema. Y las últimas 2 o 3 semanas había recibido de parte de personas de organismos gremiales, colegios de ingenieros forestales, fotos y de personas naturales, fotos de incendios. Y lo que llamaba la atención era, en cuanto yo los leí, yo no interactué con esas personas, pero eran fotos con 3 o 4 focos separados por, qué sé yo, un kilómetro, 800 metros, 2 kilómetros, con lo cual hablaba, según los expertos, de la evidente intencionalidad y de un diseño de incendio, que es dramático pensar que alguien pueda diseñar un incendio. Uno puede pensarlo en mentes alteradas, mentes, ¿no es cierto?, ya lo sabemos, gente que son pirómanos, cosas así, pero da la impresión de que aquí, cuando hay 4 y en esa zona, es que hay grupos que están organizadamente armando una situación que de repente se va de las manos, como lo que está ocurriendo en estos momentos, porque la situación climática acompaña. Se juntan los 2 factores, digamos. Tal cual. Mucho pasto, mucho elemento ya seco, producto de un verano que fue relativamente caluroso, ausencia de lluvia y viento. Perdona, ¿me puedes precisar? La gente en el sur
y gente con la que tú has hablado considera que son intencionales sí, los de este fin de semana. Completamente, y mucha gente, sí, o sea, es como lo han dicho algunos alcaldes locales. Venía escuchando otras radios que ando haciendo zapping en la mañana, no retuvo el nombre, una de las comunas de la zona, que tenían claridad. Es que cuando tú vives ahí, voy a volver al viejo ejemplo de los esquimales distinguen blancos. Una variedad grande de blancos. Claro, distintos blancos para nosotros blancos, Yero. La gente que vive en las zonas forestales tiene con bastante capacidad de percibir rápidamente de qué estamos hablando. A ti te llegó, entiendo que la misma foto que a mí, que es una foto bien impresionante, Consuelo, porque es un cerro, creo que es en la zona ahí cercana al lago Lanalhue o algo así, no me queda claro, porque el nombre que me dieron era de un lugar que no está ahí, pero daría la impresión que eso es como cerca de la cordillera de Huelbuta, por ahí, y uno ve el cerro y ve cómo hay 5 columnas de humo distintas. O sea, cómo se ve... Separadas por 800 metros. 800 metros. O sea, se ve cómo el incendio lo empezaron en paralelo en... Lo fueron sembrando. Lo fueron sembrando, claro. En 4 o 5... Entonces, es como... Entonces ahí uno dice... ¿De algún vínculo con algo en particular o...? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 focos, claro. No, esta información que me llegó a mí no vinculaban en ningún grupo en particular, sino que hacían mención a que, oye, por favor... Ya, ni a nada que haya ocurrido en la Araucanía recientemente, la ni detención de ¿cómo se llama? De Antigüén. De Antigüén. ¿De Tomás Antigüén? De Tomás Antigüén. Sí, por eso pregunto, ¿hay alguien que lo esté vinculando directamente o estamos especulando? No, yo estoy especulando, pero ha habido varios, pero contan que ha habido varios eventos y de hecho, de nuevo, zonas un poquito más lejos de donde están las forestales, o sea, sin duda hay un patrón. Ahora, que esto se confirme o no es distinto, pero hay un patrón y es lo que la gente que está en el rubro te lo plantea y te lo dice. Este año estábamos mejor, por lo menos en cantidad en superficie. Mucho ya había... Estoy mandando la foto, Consuelo, para que la veas. Gracias. En la temporada pasada la superficie afectada eran 72.000 y ahora estaban en 67.000, casi 68.000 hectáreas. En este minuto está todavía complicada la situación, el viento, etcétera, pero revisando el reporte hoy día en la mañana de CONAF, tienes en la Araucanía 12 incendios en combate todavía. Ya hay 12 bajo observación, 12 en combate, 17 controlados. ¿Ya? Así que está mejor, ¿ya? Ahora sí encontré el dato que lo había olvidado, lo tenía anotado por ahí. Habla al sur de Peleco, en el lago Lanalhue. Sí, eso es lo que estaba tratando de... Es de hace unos días, el que te dije, es de hace unos 4 o 5 días, pero es una constante de otras personas que me habían hecho ver que estaban apareciendo muchos incendios de la característica de la foto que te mandé. Sí. ¿Te fijas? Entonces dice, por favor, decía alguien que conoce, esto es de una intencionalidad evidente, lo que está pasando ahí. Y esta gente que es del mundo forestal dice, esto se llama terrorismo ambiental. A eso le llaman porque el daño que producen para todas esas zonas, insisto, los que estamos más lejos no lo sentimos de cerca, pues no lo sentimos, no tenemos la sensibilidad para un tema como este, pero la gente que vive de eso, vive en esa zona, es feroz y dicen, por favor, que la prensa escuche, que la prensa se haga cargo, no lo normalicen más. Eso es lo que me decía hace varios días y yo me hago eco ahora que la cosa llegó a la prensa con la fuerza que tiene por los hechos que ocurren. Sí, a mí me llamaba la atención la ubicación, porque yo conocí una localidad que se llamaba Peleco porque estaba cerca del lago Budi, pero efectivamente también hay cerca de Cañete otra localidad que se llama Peleco. Yo no sé por qué repetimos tanto los nombres. 8 de la mañana con 15 minutos. Y tomamos contacto con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Lautaro. Buenos días. Muy buenos días. Lautaro, hace 2 fines de semana nosotros esperábamos definiciones, lo aplazaron una semana y tengo la impresión de que esto va a ser hasta la definición del Partido Comunista y de otros, ¿sabes? Esto no es monopolio o privilegio de un solo partido. Y cada uno tendrá sus razones. ¿La definición del Partido Comunista está cerca o vamos a tener que esperar el fin del plazo que establece la ley para inscribir candidaturas a primarias?
O sea, si esperamos el fin del plazo, estaríamos fuera de plazo. No, pero Lautaro, por favor. Bueno, unos minutos antes. Está muy bien, 1-0. No, nosotros estamos, yo que diría, digamos, cada vez que hacemos debate respecto a lo que yo voy a llamar los desafíos político-electorales de noviembre, desde la mirada y el aporte que debe hacer el Partido Comunista, creo que vamos avanzando y bien. Así es que hemos dado otro paso muy importante y vienen, digamos, un par de cosas más que son vinculantes todas. Y ahí el Partido Comunista hará su planteamiento público de cuál es su propuesta y aporte, que pretende hacerle una coalición que enfrente la batalla de noviembre. Yo leí a alguien que decía que para el país, y esto es la intervención que hace alguien externo al Partido Comunista, que para el Partido Comunista no era lo mismo un candidato del Partido Comunista a que un candidato que surgiera del Partido Comunista. ¿La disciplina partidaria es más importante que la necesidad política? No, en absoluto. Yo creo que la historia del Partido Comunista, la historia incluyendo la historia reciente, es que en el plano de la lucha por conquistar un gobierno, el Partido Comunista siempre ha puesto por centralidad el contenido, la idea programática, y sobre esa base ha comprometido su apoyo irrestricto. Y esto lo ha hecho con más o menos empatía con la idea programática. Lo hicimos con el presidente Salvador Allende, cuando como la cuarta postulación, en las tres anteriores también apoyamos a Salvador Allende. En la cuarta, para crear condiciones que permitieran forjar la unidad, fue precandidato Pablo Neruda. Hizo gira y proclamó y levantó la necesidad de un proyecto, y eso creó condiciones. No la única, pero creó condiciones. En el periodo que en esa época no había encuesta. Después del 90, la única vez que en la papeleta ha figurado una militante, dirigente destacada del Partido Comunista ha sido Gladys, que fue candidata una vez. Las otras veces el Partido Comunista no se ha obtenido, digamos, ha levantado candidaturas que no son de su militancia, pero la ha resuelto obviamente en conversación con quien viste esa tarea de candidata o candidato, y lo ha hecho, digamos, absolutamente comprometido. Entonces para nosotros no es un tema de que solo existe la posibilidad de una militancia en el PC para jugar un rol o tener una misión, digamos, en este plano de la lucha presidencial. Uh-huh. ¿Qué pasa con Lautaro Carmona, con los nombres que están disponibles en el Partido Comunista para participar eventualmente en una primaria? ¿Nos podría dar cuál es el abanico de nombres y si eso incluye todavía al exalcalde de Recoleta? A ver, lo primero, no existe en el partido una inscripción de nombres que pueda alguien formalmente, como me corresponde a mí en mi condición de presidente, formular públicamente este es el abanico de nombres. No existe. Uh-huh. Porque no tenemos ese método, porque aquí no hay inscripciones ni batallas previas a lo que sea el debate colectivo. Lo segundo, los nombres que están instalados, lo ha instalado la opinión pública, los medios, los otros partidos, las otras vocerías. No estoy descalificando, solo estoy haciendo constatación. Y eso han incluido a Daniel Jadue, y yo quiero asumir que lo hacen porque Jadue no tiene incompatibilidad legal a la fecha para ser candidato. Lo mismo la ministra Janet Jara. Entonces, no son nombres que yo entiendo por qué figuran, porque tienen mucha visibilidad, uno de ellos ya la experiencia, porque tiene una capacidad y una competencia que mostrar, en fin, pero no es que haya un debate previo ni en el Congreso del partido, lo único que hemos debatido es, somos partidarios absolutos de que haya una sola candidatura presidencial del sector, somos partidarios absolutos de que haya una lista única para conquistar una mayoría parlamentaria, que es una clave. No se puede imaginar uno prometer y comprometer transformaciones desde el punto de vista de la batalla presidencial si no se propone a su vez tener una mayoría parlamentaria. De lo contrario pasa lo que está ocurriendo hoy día. El Parlamento se transforma en un freno que impide que propuestas de ley que son
reformas para transformar, no da lugar porque no tiene correlación en el Congreso. Lautaro, es condición sine qua non porque hoy se ve la eventual libertad de que salga de arresto domiciliario el exalcalde Jadue. ¿Es condición? No. ¿Para que se pueda discutir su nombre? Ya digo, mira, en la única parte que hasta el nombre de Daniel es en la posibilidad de que pueda tener una candidatura parlamentaria, y eso nadie lo ha puesto entre las propuestas como condición la movilidad que él tenga, digamos, o sea, sino la habilitación legal. Pero no es el debate que tiene, sería alterar, digamos, lo que ha sido la realidad del debate partidario, que alguien siquiera haya planteado, pero bueno, ¿qué movilidad va a tener? Sería ya estar entrando a discutir un nombre. No pasa lo mismo con Janet en el plano parlamentario, porque dada que se mantiene de ministra del gobierno del presidente Boris, no puede ser, está inhabilitada legalmente. Para ser parlamentaria, aclaremos. Para ser candidata parlamentaria. Sí, evidente, bien. Yo creo que se entendió, ¿no? Sí, no, pero por la boca. Lautaro... muchas gracias por la precisión. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Ayer me tocó entrevistar, Lautaro, a la ex ministra Carolina Toá, hoy candidata del PPD y aspirante a ser candidata de un sector del oficialismo, del socialismo democrático. Y obviamente una de las preguntas que uno tiene que hacerle es qué ocurre o qué voluntad tiene para compartir una primaria y eventualmente apoyar a un militante del Partido Comunista. Y hizo una aclaración súper importante de los nombres, ¿no es cierto? Pero sin entrar en nombres, pero ella dice algo, y fui a buscar la cita textual porque estos medios la tienen, dice: distinto que a futuro fuera nuestro candidato presidencial una persona que va a ir a defender que en Venezuela sí estuvieron bien contados los votos. Esa es otra historia. Esa historia yo no la quiero para Chile, ni la quiero para nuestro sector que la promueva. Y ella agregó, no está en esta cuña, pero agregó un momento, bueno, si eso ocurre, por eso esto hay que aclararlo antes, dijo. Y respecto a Daniel Jadue, por ejemplo, que apoya no solamente el tema de la contabilización de los votos, sino también los temas referentes a derechos humanos. Dice, vamos, y tenemos que verlo antes de comprometernos a ir a una segunda vuelta si es que nos ganan y apoyarlo. Y dice, si eso ocurre va a haber una crisis, no mía, dijo Carolina Toá, de nuestro sector, va a haber una crisis enorme. ¿Cómo están vislumbrando ustedes eso? A ver, yo debo decir públicamente que no había escuchado una formulación tan, no digo completa, pero por lo menos más allá de una sola precisión que inhabilitaba desde su mirada una candidatura como la de Daniel Jadue por el hecho de tener una posición sobre el proceso venezolano. Creo que si queremos hablar de política seria, a mí me preocupa, digamos, lo que tú acabas de citar, porque me pregunto yo, en esas incluso imprecisiones de afirmación que hace la exministra, ¿se refiere a Daniel Jadue o se refiere al Partido Comunista? No, dice que no tiene problema con el Partido Comunista, que eso se resuelve, de hecho, en la conversación amplia. Aquí no me pida cita exacta, porque no tengo la cita en este momento de memoria en mi cabeza. Pero respecto al Partido Comunista, al revés, decía, nosotros hemos sabido convivir, de hecho ahora en el gobierno, estoy hablando en general, dice, estas cosas se resuelven antes y no hay problema con el Partido Comunista. Pero es como la definición del Partido Comunista y de un candidato que sí ha sido defensor abierto de lo que ocurre en Venezuela hoy día. A ver, yo diría que es muy antiguo la idea de separar comunistas buenos y comunistas malos. Le leo. Déjeme que le lea. Ahora lo digo yo. Sí, ahora lo encuentro. Tendríamos que tener una discusión, Carolina Toá, ayer en Estado Nacional. Y de nuevo quiero insistir, aquí estoy viendo textual, esto no es un problema que tenga Carolina Toá, habla referente a sí misma, este es un problema que tiene todo el espectro político de nuestro sector. Y yo me atrevo, dice Toá, a sincerarlo, porque creo que es importante, salvo que él, se refiere a Jadue, cambiara de postura en este tema. Si hubiera esa definición, tendríamos que tener una discusión en el sector de cuáles van a ser los límites en este caso. Y si no hubiera una claridad de estos límites, se armaría un problema y tendríamos una crisis, no conmigo, en el conjunto del espectro de partidos y fuerzas políticas que son parte del progresismo. Textual, Carolina Toá, ayer.
Me parece muy serio, me parece que debiera haber, digamos, seguramente una reafirmación que se haga plenamente responsable. Creo que son los pasos que uno sabe cómo empiezan y no cómo terminan. Yo creo que está vinculado al Partido Comunista, esto de separar, que no es el problema del Partido Comunista, hemos logrado convivir, muchas gracias, digamos. Yo creo que nosotros nos hemos ganado por mérito propio, por la acción de nuestra gente. Estoy pensando, y se lo digo de verdad, el que crea que esto es un acomodo, lamento mucho que las fechas calcen. Vamos a ir a reafirmar nuestra condición de yo también soy comunista, rindiendo homenaje a Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino, 3 chilenos asesinados por la dictadura por ser comunistas. Y entonces tengo muy a flor de piel eso. Si se quiere hacer un debate de contenido y no le carguen a otro que este no es mi problema, entonces para que lo vocea si no es su problema, digamos, que esto va a traer una crisis entre quienes. Es decir, puede ser un tema que a mí me preocupa porque después no se puede decir, bueno, que otro se haga cargo de las consecuencias. Nosotros vamos a actuar con sentido de responsabilidad, vamos a actuar con coherencia, con consecuencia en lo que hemos hecho siempre, y vamos a hacer propuestas desde la seriedad del Partido Comunista. Un partido que tiene 113 años, que tiene una raigambre en la clase trabajadora, que no va a renunciar a eso, que se propone transformaciones. Si a alguno no le gusta la perspectiva del socialismo, nosotros la mantenemos y la reivindicamos, y que en política internacional no solo tenemos juicios de valoración a los procesos de los pueblos, que es muy distinto a validar tales o cuales figuras que los pueblos se dan. Tenemos juicios también muy críticos respecto a las políticas norteamericanas, y por eso que tenemos una posición antiimperialista, etcétera. Entonces, si vamos a hablar de política internacional, hablemos en la globalidad. Si vamos a hablar de las credenciales democráticas y de lucha consecuente de los comunistas a todo evento, incluyendo la vida de los propios, también estamos disponibles. Y no nos parece, digamos, ni mensajes, ni recados, ni recomendaciones. Yo asumo que una candidata debe con humildad asumir el origen que tiene por ahora, digamos, es la candidata del Partido por la Democracia, punto. Además, fue ministra. Lautaro, permítame hacer, a propósito de lo que usted acaba de decir, dos alcances que me gustaría que usted aclarara. El primero tiene que ver con que aquí, respecto al tema de Venezuela, no es la posición de Daniel Jadue la que eventualmente estaría criticando a Carolina Toá, sino que es la posición que ustedes plantean en términos de hablar de procesos, etcétera. Y lo segundo es que lo que me queda un poco grande, y también me gustaría verlo, es que respecto a una declaración como esta, hecha por Carolina Toá, ustedes citen a Guerrero, Natino y Parada, 2 víctimas absolutamente terribles de la dictadura, pero... Tres víctimas, tres. Dije 2 y eran 3, porque dije Guerrero, Natino y Parada. Pero el punto, Lautaro, es que, a ver, ¿no será demasiado a partir de los dichos de Carolina Toá, también víctima su padre de la dictadura, a sacar el caso de los 3 profesionales comunistas degollados? Y por otro lado, ¿la posición de Jadue es la posición del PC? La posición del PC es la que ha manifestado oficialmente el Partido Comunista, y la dijo en su propio Congreso. Nosotros somos capaces de valorar procesos y de mantener sentido crítico frente a situaciones que, por ejemplo, no compartimos el quiebre de relaciones diplomáticas. No nos parece, creemos que en estos tiempos la inversa es la orientación mejor, digamos, que beneficia a los procesos de los pueblos. Lo mismo dijo Toá ayer, por si acaso, ¿ah? Más o menos lo mismo dijo Toá al respecto, no está planteando romper relaciones ni mucho menos. No, yo no estoy diciendo que ella lo dijo. Sí. Yo estoy diciendo lo que nosotros decimos en sentido crítico, porque tenemos nota de que fue Venezuela quien rompió relaciones, digamos. O sea, para demostrar que tenemos observaciones que haríamos las cosas distintos, pero no nos vamos a meter en un proceso que tiene que ver con el pueblo de Venezuela. Ahora, si alguien dice que eso es un sistema de vida exactamente igual como conocimos una dictadura aquí y por eso habría que, por asociación, es distinto decir, ese no es el proceso que a mí me gusta, ese no es el proceso que haría en Chile. Nosotros haríamos las cosas en Chile de forma distinta, somos chilenos y chilenas y tenemos una historia y
y una obligación con la transformación de nuestra realidad. Bueno, eso está muy bien, porque resulta que en Venezuela lo que parece que hacen es que no respetan los resultados de las elecciones y también, al parecer, mandan a matar opositores en terceros países. Entonces, es como el desde de lo que estamos hablando, Lautaro. Mandan a matar opositores en terceros países. No, mejor dejo la posición porque si no tengo un debate que es muy... Quisiera siempre tener rigor en las cosas, entonces no voy a hacer cargo de una afirmación que no sé dónde está sostenida para que uno empiece a lo hacer dice un la debate. fiscalía, o sea, es lo que afirma la fiscalía y es lo que respalda la posición del gobierno del cual ustedes forman parte también. Y nos hemos planteado observaciones muy críticas respecto a varias políticas o posiciones o opiniones de la fiscalía, con un argumento mediante. Quisiera saber si estas opiniones de Carolina Toá sobre una definición presidencial de un partido de la coalición de gobierno predisponen de alguna manera la discusión que van a tener en las instancias correspondientes del Partido Comunista. No, nosotros, primero voy a hacerme cargo cuando en la mesa de presidente de partido alguien también se haga cargo de esas formulaciones partidariamente, ¿no? Para no empezar a discutir con candidato y candidata, al final resulta que se trata de ganar puntos de quién penetra más un sector u otro a cargo de estas formulaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos la madurez y la sapiencia suficiente como colectivo, no una persona, sino 96, para abordar nuestros debates según nuestras obligaciones, nuestros códigos, nuestra cultura propia y nuestras categorías políticas, y por eso lo dijimos explícitamente referido a lo que pasó en el pleno del día sábado. No hay mecanismo de presión externa, que no nos demos cuenta, que vayan a determinar cuál sea nuestra conclusión. Por tanto, un debate absolutamente en el espacio propio de los comunistas, con un tremendo sentido de la obligación de dar acuerdos que el colectivo comunista asume lo mejor como mirada nuestra al servicio del movimiento popular y particularmente los trabajadores y por tanto el país. ¿Y cómo recibe los resultados de las encuestas de estos días que ya comienzan a medir a la ministra Jara como una alternativa? Porque por lo menos en lo que se ve en unas primeras semanas en que ya la miden, sería menos competitiva que Toá frente a la opción de derecha. Bueno, si tomamos nota de todas las encuestas como un dato como una información que debe estar presente en un intercambio, pero sobre la base de que la encuesta es la encuesta. La encuesta mide una opinión en un momento concreto, no la invalido como instrumento de la investigación social. A ratos algunos buscan más que medir, crear opinión. Pero bueno, tendremos que saber separar una cosa de la otra. Por ahora, digamos, pues si yo me guiara por eso, tendría que llegar a la conclusión que no tiene sentido que haya una primaria, y eso no solo para mi candidata o candidato, sino para todos los demás candidatos, o que no tiene sentido que haya las elecciones, puede estar resuelta, digamos, entre primera y segunda vuelta entre la misma derecha. Entonces, tengo que saber medir, ver, tomarla en serio, ver qué cosas son datos que uno puede usar en lo que es la política propia para corregir, para completar, para hacer que se acrecienten las capacidades propias y, digamos, a un debate que yo sigo pensando está absolutamente abierto como disputa en el plano presidencial. Cuando usted dice crear opinión, piensa que hay intencionalidad en las encuestas que le dan prioridad a uno u otro candidato y que lo que está haciendo alguien es crear opinión? O sea, ¿duda de las encuestas? Porque usted dijo, hay algunas que buscan crear opinión. Yo no soy de los que saca conclusiones absolutas, blanco o negro, no hay matices, etcétera. Solo manejo una afirmación sobre la base de conocer lo que es la metodología de la investigación y el uso del instrumento de la encuesta, por haber, digamos, tenido un mínimo ensayo de experiencia de estudiante frente a cómo probar una hipótesis, y por tanto no es inocuo de quien encarga la encuesta,
de cuál es la hipótesis que quiere probar y cuál es la mirada que tienen, digamos, la titularidad de quienes manejan esa empresa determinada, digamos. Entonces, la encuesta es la encuesta, la tomo, eso que acabo de decir, lo voy a considerar para los IVAs que le saque o le ponga, digamos, los resultados, ni me voy a guiar para que una decisión interna sea porque en la última encuesta se dijo, sino son referencias en la política, no las invalido y sigo insistiendo, pero son lo que son. Lautaro, más allá de las encuestas por los personajes que le plantea Consuelo, estamos con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. ¿Qué usted conoce por dentro los códigos culturales y las decisiones? Un compañero de militancia suyo me decía el otro día, no se confundan de afuera porque las decisiones presidenciales no son lo más importante en el Partido Comunista. En el Partido Comunista tiene mucho más que ver el trazado de largo plazo del partido y cómo se enfrenta o cómo propone programas para la sociedad. Y en cambio muchos partidos sí están viviendo más el corto plazo. Interesante saberlo. En función de eso también, ¿cómo pudiera, usted me va a decir, no quiero hablar de nombres propios, pero claramente son Jara y Jadwe los que hoy día parecen los más competitivos o visibles? Algunos también hablan de la abogada, de la diputada, perdón, ayúdame Nicolás, la diputada, disculpe que se me va... La diputada, Carmen Hertz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, los diarios, por eso te lo... Sí, muchísimas gracias, fue un lapsus. ¿Cómo pudiera competirle a Janet Jara hoy día alguien que está enfrentando una investigación, que está privado de libertad en su casa, hoy día servicios sus cautelares, y que no cuenta con mucho apoyo en las encuestas, me refiero constatando hechos del precandidato Jadwe, versus una ministra que está en ascenso, que tiene muchas características de candidaturas tipo las de Michelle Bachelet, que sabemos que son muy, muy buenas para hacer campaña y que les va muy bien, o sea que tiene una simpatía y que tiene un don de calle y campañera que se le llama, pero que además tiene muchos logros, Janet Jara. Claro. Tiene, para ustedes, 40 horas, sueldo mínimo, reforma de las pensiones. ¿Cómo puede competir un personaje de ese tipo con otro personaje que está hoy día viviendo otra realidad? A ver, Matías, hay varias cosas que están en la bajada de esa pregunta, pero primero, para nosotros lo más importante en una confrontación por disputa de posiciones de poder son los contenidos, es el programa, eso es lo principal. Pero en eso se emparejan, ¿no? Nosotros no vamos detrás ni de un modelo, una modelo, un cantante, no somos fan club de alguien, no. Tenemos la seriedad de cuál es el proceso que se compromete y que tenga seriedad y que tiene que ver con transformar realidades que beneficien a la inmensa mayoría y sobre todo a los trabajadores. Pero en eso, Lautaro, disculpe, el debate que iniciamos. En eso supongo que tanto Jara como Jadwe cumplen. Ella es militante comunista de toda una vida. Segundo, es que te lo estoy diciendo a propósito de efectivamente siempre vamos a mirar los avances que se puedan lograr en un gobierno. Somos partidarios de lograr transformaciones, no de postular, digamos, a agudizar contradicciones o dilatar, digamos, logros, porque así la gente más la sufre y más quiere cambios radicales. No, la historia del Partido Comunista es una historia de sucesivas batallas que van cambiando y corriendo el cerco a favor de mayorías y del pueblo siempre. Y tercero, nosotros no tenemos declarada una competencia, cómo le compite uno al otro, porque no hay que no sea una evaluación de la política y cuál es, digamos, la misión en ese momento y qué es lo que deber hacer uno y otro. Entonces no tenemos ese dilema de que van a competir uno respecto de otro y uno es más está con movilidad, el otro no, uno tiene una tarea vigente y muy importante, porque tenemos plena conciencia del valor que tiene el papel que a cada uno les corresponde jugar y de la significación que va a tener la propuesta de nombre que hagamos. Lautaro Carmona, tengo una última pregunta respecto a la situación de la todavía presidenta de la Cámara de Diputados, en realidad,
Porque creo que hoy día como que se toma razón o algo así. Se vota la renuncia. Se vota la renuncia, se acepta o se rechaza, que se vota la renuncia que ella presentó. ¿Es efectivo que están explorando en el Partido Comunista que ella eventualmente sea candidata al Senado en Valparaíso? Y también, ¿cuál es su opinión sobre las peticiones de renuncia por parte de parlamentarios del PC al fiscal a cargo de la causa, el fiscal Cooper? A ver, son dos cosas. Uno, efectivamente, tanto la dirección territorial, que es la región de Valparaíso, como la dirección nacional, el Comité Central, incluso el mismo día sábado, concluye que la mejor propuesta de candidata a una lista única parlamentaria en el plano senatorial, en el caso de Valparaíso, de parte nuestra, es Carlos Cariola. Eso es efectivo, lo habíamos dicho ya antes, y bueno, lo ratifico. Lo segundo, la situación del fiscal Cooper. Aquí lo que hay de parte de, primero, el ejercicio de la tarea fiscalizadora institucional, bueno, un acuerdo del Pleno Comité Central del Partido, que un grupo de parlamentarios, entre los cuales se destaca Carmen Jet, gran parlamentaria y gran abogada de los derechos humanos, han presentado o van a presentar frente a donde es el espacio del caso, que es la Corte Suprema, argumentación que indican faltas graves de parte del fiscal, que ponen en juego no solo la confianza, sino el respeto por una institución tan importante como el Poder Judicial. Cuando aquí se transparentan públicamente datos que son explícitamente reservados y que no son vinculantes con la causa, se ha faltado a un rigor. Ahora está, según el fiscal nacional, de por ver si eso lo hizo el fiscal, lo hizo a los abogados quien le entregan la información, lo hizo la PDI que también la maneja. Ese es un debate que van a hacer, ojalá lo más pronto y calladito, digamos, lo que corresponde. Pero es que esa es la investigación relevante, ver si la preocupación es que eso se haya dado a conocer a la opinión pública, no necesariamente responsabilidad del fiscal. Por eso, ¿por qué partir pidiendo su remoción? ¿Por qué partir? Porque ahí está la titularidad de la reserva. No le corresponde guardar los cuadernos y los archivos ni a la PDI, ni al abogado vinculante al tema, ni a la vecina de... No, le corresponde a la Fiscalía. Y ahí tienen que primero responder. Son ellos los que tienen que investigar si la cosa no fue allí y tienen que indicar dónde fue. Pero de lo contrario, en un sistema en crisis, lo que hace es profundizar la desconfianza en un sistema que debería ser de la absoluta confianza, porque tiene que ver incluso con las consecuencias que puede vivir la gente el día de mañana hasta privado de libertad. Bien, pues Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, como siempre un gusto, muchas gracias. Gracias, muy bien. Gracias, Lautaro, por estar con nosotros. Ustedes tengan buen día. Buenos días. Sí. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y parto yo, ¿cierto? Sí, como cierto. parto yo, lo quiero decirle que noticia de último minuto, en Consorcio bajaron el precio del swap 2025. Si aún no contratas el tuyo, esta es tu oportunidad a un precio realmente conveniente. Cómpralo en consorcio.cl. Oye, tenemos un nuevo amigo en este programa. A ver. Le voy a dar la bienvenida. Por favor. Colbún. En Colbún creen que cuando pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Por eso nunca dejes de creer en tus proyectos y perseguir tus sueños. Colbún transforma, impulsa, sueña. Y Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas e iluminación, cuenta con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o su página web, vitelenergia.com. Y Talana te invita a quitarte el estrés de marzo y de todo el año en el trabajo, porque con Talana, el software de gestión de personas mejor valorado del país, podrás simplificar distintos procesos del día a día. Conoce más en talana.com. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En GTD somos más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Tomás Alva Edison.
Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la ampolleta. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. A Albert Einstein le dijeron que nunca llegaría lejos. Pero así como ellos creyeron en sus sueños, en Colbún sabemos que cuando pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún, transforma, impulsa, sueña. BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130.000 millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190.000 millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. Nada escapa a la mirada periférica del búho. 360 grados para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener esa mirada en 360 grados para analizar los mercados? Entonces haz el cambio y déjate asesorar por la Raín Vial. Porque tenemos la mirada que necesitas para hacer más con tus ahorros. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La Raín Vial, 90 años. Invierte mejor. La Raín Vial S.A. Corredora de Bolsa está regulada por la Comisión para el Mercado Financiero CMF. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. Con Mita, el cambio está en tus manos. Conduce un vehículo eléctrico o híbrido y únete a la movilidad sustentable con Ecomita. Tenemos una amplia flota de bajas emisiones, listos para tu próximo viaje. Súmate a la electromovilidad hoy mismo. Descubre más en mita.cl/electromovilidad. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Ay, me carga marzo. Es estrés y tacos por todos lados. Ya, pero al menos, llegando a la pega, ¿se te pasa un poco el estrés? Sí, la verdad que Talana nos ha simplificado el trabajo a todos. Mejor o mejor decisión. Ya, avanza que te dio verde y vamos atrasados. Talana es la herramienta que simplifica tu gestión de personas en marzo y durante todo el año. Conoce más en talana.com. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar estarás participando por una gift card de 1,5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Móvete con Ecomita y súmate a la electromovilidad. Más de 400 autos eléctricos e híbridos que te esperan en Rentacar, leasing operativo y renting. Conduce con menos emisiones y más eficiencia. Cotiza ahora en mita.cl. En BCI financian el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética en energías renovables, reducción de emisiones y disminución de huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Qué orgullo, Clínica Alemana es la única clínica en Chile entre los 150 mejores hospitales del mundo en el ranking World Best Hospitals. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Y en Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Consuelo. ¿Yo? ¿Tú, po? ¿Cómo estás? No, po. ¿No? ¿Segura? Aquí estoy. Entonces yo te digo que en la Raín Vial tienes lo que necesitas para hacer más con tus ahorros. Deja atrás los depósitos y descubre cómo hacerlo con la Raín Vial. Pensé que tenías 4. No, tengo 54, lamentablemente. 8,51. No se habla de la edad de las mujeres. 8,51, ni de la propia. ¿Por qué no? Ni de la propia. Estamos en igualdad. Bueno, es que yo no hablo de la mía. Cuotas. Yo no hablo de la mía. Oye, bueno, el viernes no alcanzamos a mencionar el tema de la libertad de Luis Hermosilla. Que se revisa. Que se revisa y que entiendo que la propia defensa, lo que le ha trascendido a otra gente es que están súper preparados para volver, digamos. O sea, básicamente ante el caso, el antecedente de Katy Barriga. Exacto, digamos. Es decir, estamos acostumbrados a que, entonces, me imagino que una persona que sale de una cárcel hoy día nunca desarma la maleta del todo. Parece que no. Porque las idas y vueltas, no, el caso Katy Barriga ya ha sido el caso más increíble, porque no sé, yo perdí la cuenta si son 3, 2, 3, 4 las veces que han entrado y salido. Que van por ahí por las 4 o 5. Daniel Jadwe tiene hoy día revisión de cautelares que pudieran rebajarle o aumentarle las cautelares. Bueno, pide audiencia que es de revisión de cautelares que entiendo siempre debería ser en favor, porque es por la defensa. Pero en fin. Y en el caso de Hermosilla va a pasar lo mismo porque está en su casa desde el viernes. Está en su casa desde el viernes, pero entiendo que se lo habían tomado con mucha, casi como pensando que eran unas vacaciones. El tema, y parte del argumento que se plantea hoy día, tiene que ver con, que se planteó en la audiencia de Hermosilla, que no alcanzamos a mencionar, tuvo que ver con la expectativa de pena. Con la posibilidad, por ejemplo, de juicio abreviado. Hoy día, con la modificación legal, una modificación legal recientemente promulgada, podría llegar a ir a juicio abreviado inclusive. Entonces, ahí básicamente se dividió en dos. Juan Pablo Hermosilla hizo el típico alegato en que critica a todo el mundo y se pelea con todo el mundo, y otro abogado de su oficina hizo el alegato más técnico, comillas, digamos. Que daría la impresión que por ahí va la cosa. Pero probablemente la Corte dé vuelta la resolución y vuelva a la cárcel Luis Hermosilla, que lleva más de 5 meses, pero ya casi eran 510 días. Son casi 7 meses, porque 500 días sería más de un año. Lleva como casi 7 meses en términos, entiendo, en la cárcel, y en términos de expectativa de pena podría llegar a darse que el periodo de prisión preventiva por los delitos que se le imputan, que el delito de prisión preventiva podría ser la pena total. Está toda la discusión también de la jueza que le otorgó el arresto domiciliario el otro día, la semana pasada, el viernes, y inmediatamente en la prensa aparecieron los artículos que decían que ella se había demorado, que era la misma jueza que se había demorado originalmente en dar la autorización para la incautación de los dispositivos electrónicos, qué sé yo, allanar a Hermosilla una vez que se había conocido la grabación, la transcripción de esta grabación por la prensa en CIPER. Originalmente, la jueza lo que argumenta, y que eso había permitido que Hermosilla sacara cosas de su oficina, que le había dado tiempo, que le había dado como 2 días de tiempo. Pero la jueza lo que argumentaba en ese minuto, y hay que ver cuánto pesa eso en la Corte de Apelación en el siguiente sentido. Lo que argumentaba era la licitud de la prueba, ¿ya? ¿Qué era realmente lo que se estaba discutiendo? Si es que era una conversación privada o no, y por lo tanto si correspondía o no haberla dado a conocer. La reunión original con Leonardo Villalobos, con Hermosilla y con el señor Sauer. Entiendo que eso es una parte, Consuelo, pero entonces, además la jueza Garantía en ese entonces lo que dijo fue: demuéstreme que esto es verdadero. Usted me trae aquí y esto podría estar trucado. Entonces lo que hicieron fue, 24 horas después, llegar con la declaración de Leonardo Villalobos reconociendo que era verdadera. Pero esa declaración, que ya la tenía la Fiscalía, no la acompañó cuando mandó la prueba.
dio por hecho suficiente que se hubiera publicado en la prensa y dio por hecho suficiente que el entregar el documento. Y la jueza le dijo, demuéstreme que esto es real, y lo hace con la declaración que ya tenía de Leonardo Villalobos. Como lo que se está diciendo es que Hermosilla sacó cosas de su oficina mientras tanto, entonces la pregunta es si es alguien, quizás más que cuestionar la decisión de la jueza o cuál fue la lógica que ella tuvo para demorar la autorización de allanamiento, es si Hermosilla realmente es una persona de confiar, en el sentido de que no va a tratar de no sé, seguir alterando con todo el tiempo que ha pasado, digamos, pero aún así que sí pudiese ser un peligro para la investigación. Yo creo que en todo caso lo que más le molesta a Hermosilla es que digan que es un adulto mayor. A mí me molestaría, para serte honesto. Claro que todavía no debo aclarar que todavía no califico para ser no califico para ser humor estar en la cárcel ni cometer delitos, pero claro, que uno de los argumentos era que era un adulto mayor. Eso no le debe gustar nada que le digan eso. Yo debo confesarte que a pesar de que no cumplo las condiciones, cuando las cumpla, que no falta tanto, no me gustaría. Ahora sí estoy aprovechando los descuentos. Estoy aprovechando la cola de mayores de 60 años en el supermercado. Exacto. O sea que mi papá jamás lo hizo. Hablemos por interno nosotros para ver qué hacemos con este casi adulto mayor, porque llegó la hora. Sí, oye, nada. Uy, pucha, yo quería hablar de la encuesta, había sacado todo tipo de cálculos. A ver, tírate el titular. Tírate el titular, pues, Consuelo, si alcanzamos, tenemos 2 minutos. No, lo que yo me pregunto es cómo se dividen, esto a propósito han salido 3 encuestas en los últimos días, pero a propósito la del fin de semana, la de la UDD. Que son más casos y tiene un margen más chico, ya un margen de error mucho más chico, de 2,7, versus la Academ, que son menos casos y que tiene un margen de 3,7, ya para el 95% de confianza. ¿Y por qué digo esto? Porque la UDD, Kast y Kaiser aparecen en segundo y tercero, ya, o sea, toda hasta cuarta, en general, así como grosso modo, en esa encuesta. Versus en la Academ, donde toda aparece segunda. Y los ejercicios es, ok, si tú bajas a uno de los K, a un Kaiser o a un Kast, ¿para dónde se reparten esos votos? Y me parece súper interesante ver hacia dónde se reparten en el caso de Kaiser, que son votos que se van. Algunos a Matei, pero se van varios a Parisi, ¿ya? Entonces es un voto que tiene mucho que ver como con el enojado, el descontento, el outsider. Calza con el perfil y voto que podría captar algún otro candidato que apareciera de aquí al cierre del plazo electoral, digamos. Yo creo que es súper interesante eso que tú planteas, Consuelo, y empieza a abrirse. Bueno, podemos conversar un poquitito más. Conversémoslo con calma mañana. Consuelo Matías. ¿Cuánto va? ¿Da 26 más 18 más 17? Bueno, es que esa es la pregunta. En el fondo, si tú sumas Kast y Kaiser, no sé, en algunas encuestas son sumables y quedan en primer y segundo lugar, y en otras no, con Matei. No son necesariamente lo mismo, esa es la sutileza. Sí, pero es que ayer un encuestador, una persona que conoce mucho encuestas, que es vinculado a uno de los partidos de Chile Vamos, decía que cuando le planteamos lo nervioso que si están o no nerviosos en el comando de Matei, dice: nosotros manejamos otras encuestas, como cada partido maneja las propias, y qué sé yo, no para autoengañarse, sino que para contarse la verdad a sí mismo, y no estamos nerviosos. Hay cosas que hacer, hay una efervescencia de un candidato nuevo, lo que sean. Pero nosotros, me decía, no partamos por la base de que no estamos tan complicados, porque si fuesen las encuestas tan perfectas como parecen ser, a mí, me decía, me parece raro que toda la derecha tenga el 61% de los votos. Partamos por ahí. Si sumamos a Kaiser, a Kast y a Evelyn Matei, da 61%. Dice, nosotros ni en los sueños más alegres hemos... y está como el rechazo. Está como el rechazo, pero es que ahí es donde uno podría... solamente para poner un asterisco frente a las encuestas. Hablemoslo mañana. Ese es el dato que a mí me hace ruido. Que ya tenemos... Nuestros amigos del IP... Ya tenemos. Ya viene por día. Buenos días. Tato. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.